Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, Diálogos con la Humanidad que Lucha. Hoy estaremos conversando con Piedad Córdoba, ex senadora colombiana, referente fundamental de la lucha por los derechos humanos de nuestros pueblos, tanto en Colombia como en América Latina. Estaremos abordando distintos temas de la realidad colombiana en el contexto actual de la pandemia del COVID-19 y temas, digamos, históricos ya de la realidad y la problemática social del hermano país Colombia. El video lo estaremos haciendo grabado con ella porque intentamos hacer la conexión online en vivo y fue imposible debido a problemas de conectividad. Entonces ella nos envió los videos con las preguntas que nosotros queríamos conversar, los temas que queríamos conversar con ella, y a través de esta vía entonces estaremos colocando las preguntas, sus respuestas y lo que fue esta conversación con Piedad Córdoba, este diálogo con Piedad Córdoba en Sin Fronteras. La primera pregunta es: ¿cuál es su apreciación, cuál es su opinión, con base en la información que maneja, sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 en Colombia por parte de las autoridades colombianas, por parte del gobierno colombiano? Aquí en Colombia el manejo ha sido muy diferente. Es obvio que lo natural era que para evitar un contagio rápido se hiciera la cuarentena. Llevamos casi para 2 meses de cuarentena. Posiblemente se termine el 11 de mayo. Todavía no se sabe con exactitud. Pero decretar la cuarentena era importante porque evitaba pues, el contagio de mucha más gente, sobre todo cuando hay contagio silencioso. La cuarentena sirve para preparar todos los equipamientos para lograr que cuando se termine la cuarentena, pues la gente pueda cuidarse del contagio, y si hay contagios, tener los equipamientos hospitalarios, médicos, de otros de tema de carácter social. Pero aquí en Colombia eso no ha ocurrido. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Por una razón muy sencilla. Porque el gobierno tenía que haber logrado, por ejemplo, cuidar a los que nos cuidan, es decir, a los médicos, a las enfermeras, con todo el equipamiento necesario. En este momento no ha ocurrido. El Procurador General de la Nación dio una cifra muy preocupante de que solo el 10% del sector médico, paramédico, todo lo que lo compone, del sector salud, solamente tenía el 10% de los instrumentos para poder cuidarnos. Tampoco, al no tener el equipamiento, nos está cuidando a los que hay que cuidar, o sea, a nosotros. Otra cosa que me parece muy preocupante es que Colombia tiene 5.000 camas. En este momento tiene 2.500 camas, y cuando se termine la cuarentena va a tener 4.000 y quedan 1.000. Al gobierno se insistió en que había que traer camas durante estos 2 meses de cuarentena, no las trajeron, que había que tener los ventiladores, 10.000 ventiladores, tampoco. Los tapabocas para la gente se convirtieron en un negocio, porque aquí el gobierno no hace como en Venezuela, que los regala. Entonces, en eso hay realmente una preocupación muy grande. Y hay sectores que debieron ser tratados diferencialmente. Ustedes me preguntarán cuáles. La Guajira, Tumaco, Amazonas, y Putumayo fundamentalmente. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en Amazonas no hay camas. No hay salas de cuidados intensivos. Entonces se ha disparado terriblemente la pandemia en estos sectores. Luego tenemos que, habría que tener como 5 cosas muy claras. Primero, un servicio público de salud que no lo tiene, porque esto lo que ha dejado al descubierto es la privatización de la salud en Colombia y la forma de cómo esto se ha convertido en un negocio. Segundo, era muy importante garantizarle al sector informal de la economía
la alimentación, la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se está saliendo a las calles a pedir comida. Y eso pues obviamente genera situaciones muy complicadas. Luego tenemos que el gobierno se había comprometido al pago de los servicios públicos o aplazarlos mientras que pasaba todo esto. Tampoco la gente, si el sector informal de la economía, que es el más golpeado, no tiene realmente la garantía de la alimentación, pues o es obvio que a la gente le va a importar contagiarse o no contagiarse. La otra cosa que es muy preocupante es la seguridad de la gente, es decir, durante la pandemia empezó el 18, la cuarentena que empezó el 18 de marzo, han asesinado 60 líderes sociales. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tiene la gente? O sea, ¿cómo es posible que se supone que la gente no puede salir, no puede transitar y han asesinado 60 líderes y lideresas sociales? Y luego tenemos que tampoco hay un programa de salud mental. Y es claro que la gente con el encierro se desespera, ha aumentado ostensiblemente el caso de violencia contra la mujer. Por eso yo decía que lo de aquí es preocupante, porque más bien esto se ha convertido como en un negocio para los que reparten comida, para los que venden comida, para los que venden tapabocas, para los que tienen la obligación esencialmente pues, de cuidarnos. Por eso no creo que sea exitoso lo de aquí. Ojalá que yo me equivoque, pero yo les he mencionado casos muy concretos donde el gobierno no ha tenido ninguna acción. Pero lo más preocupante, además, fuera de todo eso, es el asesinato de dirigentes sociales. Yo les voy a dar la cifra, que la tengo aquí, de cómo va Colombia hasta el momento en las cifras del coronavirus. Son 7.688 por un lado, contagiados, son 330 muertos, y tenemos el 332 y 1.720, si no me equivoco, 1.722, entonces rectifico, fallecidos 7.668, perdón, contagios 7.668, fallecidos 340, recuperados 1.722. Miren, hay un caso muy especial, la Villavicencio, la capital del Llano, es una ciudad petrolera muy rica, pero con muchos problemas de pobreza. Y es increíble que hoy llegó a 422 casos de infectados en la cárcel de Villavicencio. Eso no lo entiende absolutamente nadie, o sea, un crecimiento exponencial. Y el presidente lo anuncia como que eso fuera tan normal. La ministra de Justicia se va a tener que caer porque el manejo de las cárceles ha sido desastroso. Y como mínimo podría sacar de las cárceles gente que no tiene nada que estar haciendo allá. En el Llano, por ejemplo, está mucha gente de rebelión que tiene que ver con el acuerdo, pues saquen toda la gente que está en eso. O gente de menores dentro de una gallina, cosas de esas por el estilo. Entonces eso da cuenta, y lo digo pues de manera muy objetiva porque es una preocupación muy grande. Yo estuve en Venezuela cuando decretaron la cuarentena, y yo salí inclusive el 17 de marzo de allá para La Habana porque no podía entrar por Colombia, y yo me quedé aterrada. La acción tan envolvente de todo el gobierno, escucho permanentemente, ahora escuché el informe de la vicepresidenta sobre cómo van, y creo que es excelente, es extraordinario y da ejemplo. Aquí no ha sido, allá no ha sido como aquí. Aquí ya se está diciendo por muchos y muchas que esto se convirtió en un negocio. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Colombia? Se firmaron los acuerdos de paz, estos no se han respetado, ha aumentado el número de dirigentes sociales asesinados en Colombia. ¿Cuál es, según su opinión, según su análisis, la situación actual de los derechos humanos en Colombia? Esta es como la pregunta del millón, porque usted sabe que yo estuve muy involucrado en el proceso de paz, que con el presidente Chávez le dimos inicio al proceso de paz, que fue una liberación, esa fue la cuota inicial.
Esta es una oligarquía muy mezquina y les cuento una anécdota algo que conocí por una afirmación del señor Santos, que nos había sacado a Chávez y a mí del acuerdo, exigió que yo no podía estar porque nosotros nos estábamos haciendo publicidad con eso y haciendo publicidad a las FARC. De ahí deduzcan ustedes cómo es la situación. Es muy calamitoso. De derechos humanos es muy calamitosa, es ominosa y es muy preocupante que un gobierno que tiene un grupo de generales del ejército dedicados a hacer inteligencia a dirigentes políticos, a periodistas, a organizaciones, no tenga el cuerpo de inteligencia necesario para saber quién está asesinando a los líderes y las lideresas. Ellos sí saben. Eso es el grupo los paramilitares, que en lugar de desmontarse están hoy cada vez más sostenidos, con asocio de fuerzas militares y con asocio de empresarios del agro que no querían era que les limpiaran el territorio para ellos montar sus empresas. Prueba de ello es que hoy sale una noticia que esas que antes, dos noticias que son preocupantes. Una, que es el hecho de que vuelven a crear un programa que aquí se llamó Agroingreso Seguro, que fue una plata que le dieron a empresarios y que se la robaron y que por eso el Uribito está en la cárcel. Entonces ya montaron uno por el argumento de que no, que ahora sí va a funcionar, y ya Contraloría y Procuraduría señalaron graves irregularidades en la adjudicación de esa plata. ¿Cómo es posible que en una situación de pobreza, de miseria? Es que a mí me gustaría que ustedes fueran a Amazonas para que se den cuenta de lo que estamos hablando en el tema del coronavirus. Si no hay ni camas, ¿cómo la van a paliar? Y se compran carros por 9.000 millones de dólares para que se monte el señor presidente con el inepto del ministro de Defensa y la gente aguantando hambre y tirándose por las paredes. Entonces, yo les voy a dar la cifra, que aquí la tengo también. En lo que va corrido, en lo que va corrido del año, del gobierno de este señor Duque, han matado 268 dirigentes y dirigentes sociales. Han matado 191 excombatientes. Han matado 19 mujeres ahorita en la sola cuarentena. Para llegar prácticamente a 40, pero las organizaciones especializadas dicen que eso va a llegar a 60 porque faltan datos que no han acabado de llegar. Entonces esto es increíble, esto es incontenible, pues. Y eso les da cuenta a ustedes de lo grave de los derechos humanos en el país. Y ahora el coronavirus ha servido, la cuarentena, para que se presente una reforma laboral, que es una masacre de la cosa más impresionante que yo haya visto. La reforma que propuso el doctor Germán Vargas Lleras hoy en el periódico El Tiempo, lo deja uno pues perplejo, acabar las cesantías, rebajar las pensiones, contratar por horas, los que trabajan en las casas no les pagan el subsidio de transporte. Bueno, una cosa que yo me quedé tan sorprendida que pensé que estaba leyendo mal. Eso da cuenta de la situación económica y social del país. Es muy mala, es pésima, es aterradora. Entonces, ahí les voy dando cifras para que ustedes se vayan dando cuenta que no son cifras amañadas, sino que son cifras que realmente dan cuenta de lo que está pasando en el país. Y hay regiones muy afectadas, como el departamento del Cauca, donde confluyen indígenas y negros, la región del Chocó también. Entonces, eso ha pasado después de la firma del acuerdo, que realmente dejó muchos edificios y no contribuyó realmente ni a consolidar la paz, ni tampoco a parar los asesinatos. Yo tengo mucho temor que este genocidio que se está gestando en el país empiece a subir de tono y empiecen a asesinar gente, como en el caso mío, como en el caso de Petro, como en el caso de muchas otras personas que trabajan en el país.
¿cuál es el papel, el rol que está jugando Iván Duque, la oligarquía colombiana y el gobierno de Colombia en el plan de agresión de Estados Unidos contra Venezuela? ¿Cuál cree usted que es ese papel y qué opinión le merece? Ha sido totalmente aberrante, un papel de adscripción total a los intereses de los Estados Unidos y de las multinacionales que quieren hacerse a los recursos de Venezuela y que han jugado a una desestabilización que ha sido infame. Recuerden ustedes que el ministro, que hoy es el de Defensa, el que ocultó las filtraciones de inteligencia de los generales que está generando el escándalo ahora, hizo parte del grupo de Lima y estaba convencido de que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se caía en 3 días y que estaba muy sobre la región, que eso no tenía consistencia, y jugaron muy duro con personajes del empresariado, algunos, tanto colombianos como venezolanos. Ellos hicieron unos cálculos erráticos porque no consideraron que Venezuela tenía un fuerte popular muy organizado, unos generales que defienden al país, una organización popular supremamente seria, un bloque de poder cerrado, y fueron muy erráticos cuando además generaron la figura de Guaidó. No han ganado media, no han ganado una sola, pero sin embargo siguen insistiendo. Recuerden ustedes que Duque lo acompañó al señor Guaidó al concierto en Cúcuta y luego lo recibió un domingo en el Palacio de Nariño como que fuera realmente un presidente. O sea, ha jugado un papel abyecto que ha generado fricciones muy fuertes entre Colombia y Venezuela. Ya hay gente, inclusive seria en el país, que dice que es del colmo que no tengamos relaciones, al menos consulares. Y prueba de ello es la actitud que asumió cuando la generosidad del presidente Maduro se expresó en los 2 aparatos que servían para hacer las pruebas que sirven para precisamente detectar quiénes están infectados, quiénes no, o contagiados, pero prefirió no recibirlas, que entre otras cosas, en la pregunta anterior, en la primera, a mí se me olvidó mencionar eso, ni siquiera pudieron hacer pruebas masivas para poder saber cómo es el contagio y cómo puede ser el levantamiento de la no solamente de la pandemia, sino de la cuarentena, perdón. Entonces el papel de él ha sido fundamental y se ha reunido varias veces con presidentes de la región a los que les ha ido muy mal, y a él le está yendo muy mal aquí en el país. Ha utilizado más bien este episodio tan desastroso de la pandemia del coronavirus para hacerse encuestas donde le hace ver a la opinión pública que se disparó en la imagen. Eso es absolutamente falso. Aquí no hay caída del gobierno, aquí no hay gobierno. Y por eso a mí me parece importante resaltar que y solicitarle al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a Diosdado Cabello, a todos los ministros del gobierno y fundamentalmente al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta, que eso que lograron atajar, ese golpe de Estado, que llegue las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Para sectores de la democracia colombiana es muy importante saber quién está detrás de todo esto, porque esa misma gente que se metió con fusiles, con grupos paramilitares, es la misma gente que está matando a los dirigentes sociales. Y aquí se avecinan tiempos muy difíciles porque ellos no respetan el acuerdo de paz, no lo respetaron, lograron partir eso como pudieron, pero qué bueno para ellos armar lo que armaron anoche al amanecer para tratar de distraer la atención de los graves problemas que tenemos aquí, entre ellos que es muy delicado lo que ha pasado por la inteligencia militar y lo que ha salido en la prensa. Entonces él ha jugado un papel fundamental, él es el lavaperros
del señor Trump. Pero lo más desafortunado de todo es que no les ha salido ninguno. Y por último está el tema de la migración venezolana. Es sabido que a raíz de la guerra económica que ha sufrido el pueblo venezolano, se incrementó notablemente la migración de venezolanos y venezolanas hacia los países vecinos, entre ellos, por supuesto, Colombia. También ha habido importante información que ha circulado, sobre todo en redes sociales, en Internet, acerca de prácticas xenofóbicas de las cuales han sido víctimas los y las migrantes venezolanos en distintos países de América Latina, entre ellos Colombia. ¿Qué sabe usted de esa situación? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué análisis hace al respecto? Yo siempre estuve pensando que lo que significaba la migración venezolana fue todo un libreto inducido, un libreto bien planeado, donde hay sectores como por ejemplo JJ Rendón, que ya todo el mundo sabe quién es, y que engolosinaron a muchos sectores a sectores de Venezuela para que se vinieran para Colombia, pensando que aquí llovían los ríos de miel y de leche, que aquí había, mejor dicho, empleo hasta para el universo. Y eso no es cierto, eso es falso. Y la gente empezó a darse cuenta de que aquí no había posibilidad ni de vivir, y lo que empezaron a ver fue enfrentamientos entre colombianos y venezolanos, porque pues la gente decía que por qué los colocaban a ellos y no a ellos, pero resulta que la gente estaba explotando a la mano de obra venezolana, pagando un salario mínimo por debajo de lo que realmente es el mínimo, la obligación legal, el mínimo legal. Entonces, ahora cuando empieza a devolverse la gente, aquí tratan de tapar el sol con las manos. Es una infamia lo que están haciendo con los venezolanos que se quieren devolver, porque los han sometido a tratos inhumanos. Aquí ha habido asesinatos de muchas mujeres venezolanas, violaciones, violencia intrafamiliar, supremamente graves, que muchos de ellos se quedan en la impunidad porque no tienen doliente. Entonces, creo que quienes somos muy conscientes de eso tenemos que rodear a Venezuela, respetar la soberanía venezolana, exigir aquí que realmente la plata que les regalaron, 950 millones para explotar la necesidad de la gente, den cuenta de ella, porque ellos podrían devolver tranquilamente a los venezolanos que se quieran ir. Si ellos se quieren ir, porque tienen que quedarse aquí. Aquí no hay condiciones, aquí se aguanta hambre. Aquí la reforma laboral que se le va a ser desastrosa, como lo dije anteriormente. Entonces van a aprovechar para echar colombianos, colocar venezolanos a precio de huevo, como ha sido en gran medida también el problema que ha habido con México, la explotación de los americanos. Así que yo creo que a mí me duele mucho, porque Chávez fue mucho lo que hizo por los migrantes colombianos allá cuando lo crudo de la guerra, toda la gente que ayudó cedulándola, más de 300.000 colombianos tienen casa allá, y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo importante, y es no quedamos bloqueados por la cuarentena. Yo no logré sino mandar un bus de cuenta mía con 50 hombres, mujeres y niños venezolanos, porque ya con esta cuarentena pues quedamos más que cercados. Pero si es que fuera una persona que tuviera sentido humanitario, lo mínimo que debería sería, los que se quieran ir, pues se tienen que ir, y vamos a generarles las condiciones, porque cuando los trajeron aquí, los trajeron con espejitos, los embobaron, y enseguida después empezaron a violarle los derechos. A mí me parece, yo estaba muy de cerca el tema, es muy doloroso, y yo ya he empezado a hablar con personas a ver qué hacemos cuando se levante la cuarentena para rodear a los venezolanos que se quieran ir. El presidente debería dar un informe sobre qué se hicieron, los recursos que nos tiene, que nos maneja, y cuáles son los venezolanos y venezolanas que se han beneficiado, porque 950 millones de dólares es mucha plata. Nosotros tenemos 7 millones de refugiados internos. ¿Por qué no fue a pedir plata para los refugiados internos de Colombia? ¿Por qué no fue a pedir plata para garantizar que se cumplieran las garantías de la paz? Entonces, todo eso es un manejo
eh, inhumano, con intereses, pero los intereses son realmente de desestabilizar a Venezuela porque tiene petróleo, tiene diamantes, tiene oro que sale por debajo de las piedras, tiene coltan, tiene litio, es un país muy rico. Entonces no es que estén defendiendo los derechos humanos, si los estuvieran defendiendo le permitían a la pobre gente que se está yendo de la manera más espantosa que se fueran dignamente. Mil gracias. Esto fue una nueva edición de Sin Fronteras, Diálogos con la Humanidad que Lucha. Estuvimos conversando con Piedad Córdoba, ex senadora colombiana, referente fundamental de la lucha por los derechos humanos en Colombia y en América Latina. Conversamos sobre distintos temas de la realidad colombiana, sobre la pandemia, sobre la situación de derechos humanos en Colombia, sobre la agresión de Estados Unidos y Colombia a Venezuela, sobre la migración venezolana, la xenofobia, distintos temas en los cuales fueron abordados a profundidad por la compañera Piedad Córdoba. Muchas gracias a Piedad por su tiempo, por su dedicación, y hasta aquí esta edición de Sin Fronteras. Nos despedimos por ahora y les invitamos a la próxima edición de Sin Fronteras, Diálogo con la Humanidad que Lucha, que será transmitida a través del Facebook de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Estén pendientes en nuestras redes. Será el próximo domingo. Hasta luego.